El plan principal de Sony para este 2022 es el de implementar una nueva generación de televisores OLED, al menos empezando por su buque insignia que será conocido como A95K, que tendrá resolución 4K y además contará con la tecnología tan esperada conocida como QD OLED. Este Smart TV se espera que pueda mostrar una más alta cantidad de brillo en comparación a todos los televisores OLED vistos hasta ahora, tanto de esta como de otras marcas, y también un mayor volumen de colores. Además, Sony proclama desde ya que el A95K será el televisor que tendrá los mejores ángulos de visión hasta ahora vistos en comparación a televisores OLED de esta y otras marcas. La gran sorpresa y fuerte rumor es que el panel con tecnología QLED será proporcionado por la marca Samsung, y digo gran sorpresa porque hasta ahora el proveedor de paneles OLED de la marca Sony era LG. O bueno, al menos esto ya está dejando de convertirse en solo un rumor y se habla que desde el mes de noviembre del año 2021 Samsung habría suministrado ya una gran cantidad de paneles con tecnología QD OLED a Sony para una producción masiva de unidades de 55 y 65 pulgadas. Y bueno, para quienes no lo sepan, la tecnología QD OLED hace referencia a Quantum Dots OLED, la cual usa capas emisoras de puntos cuánticos además de los diodos orgánicos emisores de luz, con el objetivo de convertir la luz azul de la tecnología OLED en luz verde y luz roja y al mismo tiempo permitir el paso de la luz azul. De acuerdo a Sony, su buque insignia con tecnología QD OLED ofrece al menos tres grandes ventajas en comparación a los televisores OLED que tienen una capa de píxeles y subpíxeles WRGBO blanco, rojo, verde y azul. La primera ventaja es que al usar una verdadera subestructura de píxeles rojos, verdes y azules, su televisor QD OLED no sufrirá de lo que se conoce como efecto de dilución de subpíxeles blancos, lo cual simplemente indica que podrá mantener una mejor saturación y volumen de colores a más altas cantidades de brillo. La segunda ventaja será que la distribución de energía espectral será más variada, especialmente en los picos de colores verdes y rojos, lo cual le permitiría al A95K tener una gama de colores mucho más amplia a nivel general, y como tal, Sony piensa comercializar esta tecnología de color con el nombre de XR Triluminos Max. Y aquí debo decir que personalmente, ya habiendo podido experimentar la tecnología Triluminos en televisores no OLED de esta marca, puedo decir que es de lo mejor que he visto hasta ahora, por lo cual esperaría que la tecnología XR Triluminos Max no sea solamente un nombre llamativo. Y la tercera ventaja del A95K tiene que ver con el hecho de que la tecnología Quantum Dots es capaz de emitir luz en todas las direcciones y de forma más uniforme en comparación a los televisores OLED WRGB actuales, por lo cual la marca japonesa clama que su buque insignia será el televisor que tendrá los mejores ángulos de visión de la historia. Y bueno, también es muy importante mencionar que Sony planea colocar un disipador de calor en su A95K para que pueda mantener el máximo nivel de luminancia posible y al mismo tiempo permitir mostrar sombras más naturales para que además se puedan observar mejor los detalles en partes oscuras. Y como tal, esta marca ha decidido llamar a esta tecnología XR OLED Contrast Pro. Algo muy importante que se debe mencionar es que el hecho de agregar un disipador de calor también ayuda a reducir muchísimo más el riesgo de retención de imagen que pudiera desembocar en el famoso y muy temido quemado de píxeles. El Sony A95K estará disponible en tamaños de 55 y 65 pulgadas porque simplemente son los tamaños que la marca Samsung hasta ahora fabrica sus paneles con tecnología QD OLED. No se sabe si en futuros meses decidan hacer paneles QD OLED más grandes y o más pequeños. Otro aspecto muy importante es que el A95K se espera que tenga 4 puertos HDMI, de los cuales el número 3 y el número 4 serían los puertos HDMI 2.1 a full capacidad de transferencia de datos, que es de 48 gigabits por segundo. Se espera además que este buque insignia posea desde su lanzamiento la tecnología conocida como tasa de refresco variable o de actualización variable o simplemente Variable Refresh Rate. Recordemos que los modelos Sony del 2021 aún no han recibido la actualización de software que les permita esta tecnología gaming
tan importante para muchos. En cuanto a diseño, algo peculiar es que si decides colocar este televisor sobre una mesa, la base tiene dos formas de ser instalada. La primera va a ser colocándola en la parte de atrás del televisor, lo cual la hace prácticamente invisible si te sientas frente a la pantalla. Y la otra es colocándolo en la parte de adelante de la pantalla, lo cual puede ser útil cuando quieras colocar el televisor totalmente pegado a la pared. Como datos adicionales, en cuanto a sonido, el A95K incorporará la tecnología conocida como Acoustic Surface Audio Plus con dos subwoofers, la que se encargará de hacer que el sonido sea más preciso en cuanto a la escena o imagen que está siendo representada en pantalla. Este Smart TV contará además con la tecnología Acoustic Center Sync, que permitirá optimizar la salida de audio cuando este sea proporcional al mismo tiempo tanto de los parlantes del televisor como de una barra de sonido externa. El control remoto aparentemente tendrá menos teclas y será levemente más pequeño, lo cual para mí es una gran noticia porque una de las pocas quejas de los Smart TV Sony de años pasados es que su control era demasiado grande y con una gran cantidad de teclas que a mi parecer no eran tan necesarias o que no se utilizaban mucho. Este televisor también incluirá una cámara Bravia ubicada en la parte de arriba de la pantalla, lo cual es muy útil para, por ejemplo, realizar videollamadas, teniendo en cuenta que este televisor contará con Google TV como sistema operativo, en donde tendrás además la opción de dar comandos de voz directamente a la pantalla del televisor. Y bueno, por supuesto la cámara se podrá apagar en caso de así quererlo, lo cual es una buena noticia para aquellas personas preocupadas por su privacidad. Este A95K también tendrá una función conocida como Ambient Optimization Pro, que simplemente optimizará el sonido y la calidad gráfica de acuerdo a la distancia y el ángulo en los que estés ubicado con base en la pantalla. Aún no se sabe la fecha exacta de lanzamiento ni los precios que tendrán, pero algunos hablan de que el tamaño de 55 pulgadas podría tener un costo de aproximadamente $6.000 estadounidenses y el de 65 pulgadas de $8.000 estadounidenses, pero hasta ahora son solo especulaciones. Ya para finalizar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de este Smart TV en la caja de comentarios. ¿Qué tal les parece? Sería una maravilla poder tenerlo. Lastimosamente no creo que aquí a Colombia y a otros países de Latinoamérica llegue, y si llega, llegaría a un precio increíblemente alto. Ya de por sí aquí en Colombia la marca Sony y los televisores los sobrevaloran increíblemente, entonces este buque insignia, si llegase a estar disponible aquí en mi país, sería casi que inalcanzable, por lo menos para los mortales. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor les me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima.